Buenas tardes, docente Carlos Valencia, mi compañera Sara Moreno y quien le habla, María José Gordillo. Le vamos a explicar sobre el artículo escogido, el cual fue el fenotipo metabólico de la obesidad para perfilar enfermedades cardiovasculares y oculares. Este artículo es del año 2023, el cual el objetivo fue evaluar los impactos de los fenotipos del índice de masa corporal metabólico sobre los riesgos de las enfermedades cardiovasculares y oculares. ¿Por qué escogimos el siguiente artículo? El fenotipo metabólico de la obesidad es un campo de investigación crucial que busca comprender cómo los cambios en el metabolismo asociados con la obesidad pueden influir en la salud cardiovascular y ocular. Esta área de estudio se centra en identificar y analizar los metabolitos presentes en el cuerpo, como los lípidos, los aminoácidos y los carbohidratos, y cómo su perfil puede ser relacionado con el desarrollo de la progresión de las enfermedades anteriormente mencionadas. Al investigar los perfiles metabólicos específicos asociados con la obesidad, los científicos pueden descubrir biomarcadores que podrían utilizarse para identificar personas con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y oculares. Esta información podría ser invaluable para desarrollar estrategias de prevención y tratamientos personalizados. Además, comprender cómo la obesidad afecta el metabolismo podría abrir nuevas vías para las intervenciones terapéuticas dirigidas con efectos negativos de la obesidad en la salud cardiovascular y ocular. Buenas tardes, profesor Carlos Valencia. Mi nombre es Sara Moreno y me permito entrar en sustancia al artículo. Entrando en materia, se puede catalogar como una sociedad de consumo y la obesidad es una de las más fuertes epidemias que podemos encontrarnos hoy en día. Y es la enfermedad metabólica más desarrollada en el siglo XXI, más por el tipo de desarrollo que se presenta a nivel oxidativo y en alteraciones de la mitocondria, generando así problemas cardiovasculares, diabetes de tipo 2, que es una forma inadecuada de la sangre usar la glucosa que ingresa, e incluso enfermedades oculares dependiendo de la edad. Dentro de sus estudios se encuentran medidores de obesidad como es el índice de masa corporal, investigando la dificultad que existe entre la antropometría y cómo se desarrolla en sus actividades físicas, con enfermedades múltiples, correlacionándolo pues con la paradoja de la obesidad, donde nos damos cuenta de que muchas personas que sufren de enfermedades como la diabetes no tienen el índice de masa corporal tan altas a personas que con índice de masa corporal alta no desarrollan la diabetes u otras enfermedades. Tenemos los métodos, diseño y población. A continuación, en la imagen que podemos observar en la diapositiva, podemos decir o concluir que en la figura 1 nos muestra el diseño general del estudio de los datos del UKB. El UKB es el estudio de metabolomas más grande del Reino Unido. La UKB reclutó a más de 0.5 millones de personas entre la edad de 49 y 69 de 22 centros de evaluaciones en el Reino Unido entre el año 2006 y 2010. El uso de datos para este análisis fue aprobado por el Comité del Estudio de Metabolomas más grandes del Reino Unido. De este estudio se excluyeron algunos participantes con antecedentes de causas cardiovasculares o enfermedades oculares relacionadas con la edad al inicio del estudio. En la fase 2, el índice de masa corporal metabólico en el conjunto aplicativo se utilizó y se clasificó como los subgrupos de índice de masa corporal metabólico para la evaluación de enfermedades cardiovasculares y oculares incidentes entre los grupos que coincidieron o no coincidieron en el margen de error de predicción del índice de masa corporal metabólico. Para la fase 3 se incorporaron los datos del estudio ocular de la diabetes. Como corte externa, el estudio ocular de la diabetes es un estudio comunitario en el cual se reclutaron a 2.300 participantes con diabetes tipo 2 entre 35 y 85 años en el año 2017 y 2019. Se incluyeron en el análisis los participantes con datos disponibles
tanto sobre el índice de masa corporal sobre el metaboloma. Es un estudio el cual fue realizado y aprobado por el Comité de Ética del Centro Oftalmológico. Perfilado de metabolomas en el UKB, en el estudio de metabolomas más grandes del Biobanco del Reino Unido. Al inicio de este estudio se recogieron unas muestras de suero, se sometieron a un perfil de metabolomas más basados en una resonancia magnética, de la cual se hicieron unos detalles como un protocolo experimental, que esto se ha documentado en otro lugar. En total hubieron 110 participantes con datos de 249 biomarcadores metabolómicos que están dispuestos al inicio de este estudio. De estos surgieron 14 subclases, las cuales hubieron 249 métricas metabolómicas, 168 biomarcadores medidos y 81 parámetros de proporción. Bueno, en esta definición de exposición nos encontramos con un cuadro denominado como diagrama de flujo, donde se puede evidenciar que hay 502.493 reclutantes, donde solamente se van a escoger 89.830 del Banco de Reino Unido con 12 años de seguimiento. Esto es debido a que la otra parte de las personas fueron excluidas porque no tenían datos sobre los metabolitos, no tenían datos de relación con la cintura y cadera, también personas con antecedentes de cáncer, enfermedades oculares relacionadas con la edad y enfermedades cardiopulmonares o renales. La edad promedio de estas personas fue de 55 años y hay 48.192 mujeres. Bueno, para calcular el índice de masa corporal es en kilogramos, como por ejemplo la masa corporal con metabolomas y sin metabolomas. Según lo indicado por la Organización de la Salud, la manera de dar porcentaje fue una operación matemática, la cual los kilogramos están al cuadrado y se divide por la altura al cuadrado, determinando lo deseado para categorizarlo como un peso normal, luego el sobrepeso y por último la obesidad. Aleatoriamente se van a escoger 44.915 personas que son los entrenados y evaluados con índice de masa corporal basado en metabolomas, donde el 90% de esas personas se escoge para el rendimiento y el otro 10% para un conjunto de pruebas. La otra mitad, que serían 44.915, son destinados a la aplicación de estas pruebas. Debajo del cuadro podemos observar grupos donde las personas van a ser reclutadas, donde se evidencia cuál tiene sobrepeso, cuáles tienen obesidad, cuál es el índice de masa corporal sin metabolomas o el índice de masa corporal metabólica. Bueno, ya esa es la división de cómo se sacaron el índice de masa corporal en estas personas. Dentro de los métodos o una definición de puntos finales, la cual consiste en que la mayoría de los resultados tuvieron muertes por todas las causas, como lo es la enfermedad cardiovascular, accidentes cardiovasculares, insuficiencias respiratorias, degeneración macular, cataratas, glaucomas y retinopatías diabéticas. Bueno, en la evaluación covariable se recopila información de su alimentación, su estado físico, también un nivel socioeconómico que se evalúa tanto en semana laboral como en tiempo libre. Y se hace una lista de alimentos que son agradables para el organismo. Entonces se evidencia que en los grupos de frutas, verduras, granos integrales se deben consumir 3 veces al día y el pescado 2 veces por semana, carnes procesadas 1 vez por semana, siendo este un factor muy importante dentro de las estadísticas por el cual llevar una vida, estilo de vida saludable por sus horas metabólicamente equilibradas a su estado físico, ¿cierto? Una persona que sea activa, que no tenga sedentarismo y que maneje un estilo de vida agitado. Los niveles ya de colesterol, lipoproteínas, hemoglobina, glicosílida, niveles de creatina se determinan de acuerdo al rendimiento cardiometabólico y la sangre estándar de las pruebas. Análisis estadísticos. Los análisis estadísticos son los números representados en las variables categóricas para los factores de riesgo entre los participantes del estudio. Podemos concluir que en la fase 1 desarrollará y validará el modelo de la predicción metabólica del IMC. Los participantes elegibles se dividieron aleatoriamente en conjuntos derivados y aplicatorios. Para abordar los metabolitos
y observar predicciones para todos los participantes que se adaptaron al modelo de regresión de la cresta que incorporó los 249 métricas metabólicas. En la fase 2, la conclusión que podemos obtener es que el modelo predictivo se aplicó a la población aplicable y el metabolito derivado se utilizó para el análisis posterior. El grado de asociación se expresó como el riesgo relativo con un derivado de confianza del 95%. También se realizó un análisis en los subgrupos del sexo. Además, realizamos análisis de los subgrupos del estilo de dieta saludable y obesidad central para la manifestación si el grupo es OE y tenía mayor riesgo de eventos finales e incorporación. Además, se realizaron algunas curvas de características cooperativas en los receptores a evaluar algunos factores de riesgo. También exploramos un indicador de la obesidad alternativo y de su rendimiento metabólico al evaluar el riesgo de salud cardiovascular y ocular. En esto utilizamos un esquema o un modelo para concluir con todo este análisis estadístico. En este primer resultado es un modelo de regresión de cresta, el cual es un método que se emplea para observar modelos de conjuntos de datos y si hay correlación entre sí. Fue todo un éxito porque representó el 40% de la variación de los índices de masa corporal en los conjuntos de entrenamiento y aplicación, obteniendo subtipos en personas clasificadas para sus índices. También nos dimos cuenta que en el grupo OE estuvo más alto que el grupo NW y el grupo UE y OB cumplen con diagnósticos para la obesidad. Los grupos UE fueron más bajos que los de OB. Los metabolitos relacionados con el índice de masa corporal son estos tres que ven aquí, encontrados en alimentos, y la albumina, glutamina y la leucina tienen correlación más negativa. Listo. También se puede evidenciar en qué alimentos están estos presentes. El mal uso de los alimentos puede presentar robos energéticos y provocar somnolencia en las tareas diarias. Es de sumo interés entender qué tipo de alimentos estamos consumiendo hoy en día, porque muchas veces no contamos con las proteínas ni enzimas para digerir ciertos azúcares, como por ejemplo en el caso de los lácteos. Como la leche de vaca, siempre buscamos el calcio ahí, pero también es muy importante saber qué contiene. Esta contiene azúcar y el problema no es tanto la lactosa, sino la proteína llamada caseína. No hay forma de cómo descomponerla, por eso también hay muchos casos de inflamación e irritación, y lo único bueno de la leche sería la grasa, y muchas veces la compramos descremada o deslactosada. Dentro del resultado de análisis de regresión, se evidencia que el grupo OE tuvo niveles muy altos en la tabla, lo que indica que son más propensos a la insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio y degeneración macular en comparación a los del grupo UE y OB. Fueron clasificados en obesidad, mostrando riesgos similares de mortalidad. Enfermedades como la insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias son más propensos en las mujeres, y las enfermedades cardiovasculares se evidencian más en los hombres, siendo también una dieta poco saludable que experimentan los riesgos de la obesidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La grasa corporal muchas veces es heterogénea, entonces se requiere un análisis de distribución de estos adipocitos repartidos en el cuerpo. Características de referencia y eventos incidentes en los subtipos externos en el estudio de metabolomas más grandes del Reino Unido. De las características de referencia podemos concluir que el colesterol fue uno de los significantes más altos y los niveles de HDL fueron significativamente más bajos en el grupo sobreestimado que en el grupo de peso normal. También podemos ver que tenemos unas tasas de incidencia de diabetes e hipertensión más altas que en el grupo de la predicción. También se hizo un seguimiento a los 12 años
que se produjeron 2.233, o sea, un 50% de muertes por todas las causas y 535, un 1.12% de muertes por causas cardiovasculares. En la siguiente diapositiva podemos ver unos valores con los cuales fueron un 2% con insuficiencia cardíaca, un 2% con infarto de miocardio, un 7.2% con eventos de cardiopatía coronaria. También tenemos algunos otros que son para las enfermedades oculares relacionadas con la edad. Se presentó un 1.1% en cataratas, el 7.3% en glaucomas. Bueno, después de los 12 años de seguimiento se obtiene una ventaja a los individuos que se adjuntan pues a estas pruebas y dan 5 subtipos donde hay índice de masa corporal con metabolito y peso normal y un peso metabólico que no sea saludable en ambos casos. Cuando hay altos niveles de grasa es cuando se tiende a sufrir muchas enfermedades debido por el tapón de las arterias con grasas y azúcares. Pero independientemente de la masa corporal, los metabolitos relacionados con la obesidad desarrollan muchas enfermedades que otros que tienen un perfil saludable. Por decir, en el caso de las enfermedades cardiovasculares se evidencia que la más alta población está en China. Pero independientemente de un perfil metabólico, esto es porque muchas veces los alimentos contienen grasas saturadas y altas en sodio, lo que puede tomarse como ejemplo. Para los estudios de las enfermedades cardiovasculares se dieron cuenta que son personas mayores a 50 años que contienen hipertensión, altos niveles de colesterol con un tiempo de vida más corto. Las mujeres varían de categoría también de los pesos como el peso normal, el sobrepeso y la obesidad de un 35 a un 43%. Esto es porque los estudios científicos para sintetizar y combinar los resultados de los 3 estudios y 9 cortes demuestran que los metabolitos como lípidos, aminoácidos se asocian negativa o positivamente con inicios de enfermedades coronarias. Se realiza también un análisis de población libre de las enfermedades cardiovasculares y se observa que había más probabilidad de tener niveles altos en presión arterial, glucosa y lípidos séricos. Para otros estudios se evidencia que tienen más influencia y correlación más fuerte es la tirosina, la albumina y el acetilo. También se experimenta en alta concentración de tirosina y valina, que son una bomba para la obesidad, actuando como reactivos del millón en el metabolismo, en especial con la hidrólisis de triglicéridos y poca función de la mitocondria hepática. También hay varias razones por las cuales se pueden explicar hallazgos inconscientes, porque dentro de estos estudios no se excluyen a personas con enfermedades cardiovasculares debido a que fuera de una enfermedad inicial por la cual varía la precisión de resultados, lo que llevó la diferencia de pruebas como la espectromía de masas y la resonancia magnética. Se evidencia que las personas con obesidad cuentan con envejecimiento también acelerado, un metabolismo mayor y enfermedades sistémicas, oculares y cardíacas, a comparación de un peso normal. Conclusiones. En resumen, la metabolismia sanguínea puede proporcionar información sobre el fenotipo de la obesidad, definida por el índice de masa corporal, y relevar las variabilidades entre poblaciones. Las personas que portan metabolitos relacionados con la obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades en comparación con personas sanas. Metabolomas, al aprovechar las brechas entre el índice de masa corporal metabólico y el índice de masa corporal activo. En este gran estudio de cohorte se validaron los fenotipos sanamente obesos y enfermizamente delgados. La realización de estudios de seguimiento de la metabolismia sanguínea pueden reflejar las implicaciones para la salud de la heterogeneidad alterada de la obesidad en las poblaciones. Esto resalta la importancia de las huellas metabólicas relacionadas con la obesidad para la medicina predictiva y preventiva.